El fuego fue el protagonista de aquella fría madrugada de agosto de 1993. Uno de los peores incendios registrados en la historia de Uruguay, que afectó el edificio sede de UTE, conocido como el Palacio de la Luz. Esa noche se convirtió en un verdadero infierno. Los pisos 8, 9 y 10 resultaron devorados por las llamas. Lo increíble de ese reporte, que yo me paro en la esquina del palacio, el perramo se llevaba por acá arriba y empiezo a hablar. Y en un momento paro de hablar y me corro de la imagen y Raúl sigue grabando y se apaga el palacio. Porque hasta ese momento era tan temprano que estaba la energía eléctrica activada. Se apaga el Palacio de la Luz. El estar al lado te impresionaba. Se caían vidrios en aquel momento. Un equipo de aire acondicionado se cayó. Nosotros nos pusimos en la vereda enfrente y con Aldo dijimos, vamos a hacer un reporte. Vamos a hacerlo ahora. Y de ahí surgió sin guión, obviamente. Yo me agaché, me acuerdo, casi me tiro en el piso para lograr tener en la imagen la torre prendida y él hablando. Estaban las luces prendidas todavía del palacio, todas las luces prendidas. Él termina de hacer el reporte, se va de cámara, yo me quedo grabando y en aquel momento se apagan las luces del palacio. O sea, si lo hubiéramos hecho en una película hubiera sido un guión perfecto. Pero fue obra de la casualidad y de llegar creo que primeros ese día ahí. Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación es poco menos que inenarrable. Las imágenes, Raúl Ortiz, son más que elocuentes. El fuego está devorando los últimos 3 pisos del Palacio de la Luz mientras caen trozos de pared y el vidrio está llenando las calles. Cinco mujeres que trabajaban en horario nocturno en el servicio de limpieza murieron en el incendio. Estaban cenando en el 8º piso. Cuando comenzó el fuego, intentaron escapar de las llamas y subieron al piso 9. Bomberos y rescatistas no pudieron llegar hasta ese lugar. La más joven, Célida Escalante, tenía 20 años. Las otras víctimas, Rosana Pintos, de 27, Irma Pérez, de 37, Cecilia Saavedra, de 56, y Amavidia Silveira, de 58 años. El presidente de UTE en la época, el doctor Alberto Volonté, declaró lo siguiente después de la trágica madrugada. Lo que lamentamos es el fallecimiento de esas 5 muchachas, una de ellas limpiadora de nuestro despacho. Eso es lo terrible, la pérdida humana. Lo otro son las circunstancias de la vida, que las enfrentamos, que no van a acarrear problemas, pero esas 5 vidas sí. Impresionante. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. Este viernes 13, amigos, habrá de quedar seguramente, como ningún otro, en la retina y en la memoria de todos los uruguayos. Fue el momento de mayor angustia, donde vi algo que me conmocionó, porque uno siempre ve aquello, viste, hubo un accidente, un coche, se mataron, qué barbaridad, pero no lo ve, fue una ruta tal, siempre ve las cosas que esto a mí no me toca, ¿verdad? Todas las cosas, es muy humano, pero ahí sentí que me habían rozado las balas. Me sentí como todos los funcionarios, todos los que trabajamos ahí, nos sentimos chamuscados. Y la verdad, a veces un poco algo que nos cuesta confesar, el miedo. Ahí si hubiera estado, ahí si me hubiera tocado. La reacción humana. Repasábamos parte de lo que fue nuestro anterior programa. Esa madrugada, un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya, con base en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en condiciones totalmente adversas y con casi nula visibilidad, logró salvar la vida
de 5 personas que habían llegado hasta la azotea del edificio. Bienvenidos a Archivos UI, Incendio de UTE, la historia de una tragedia. El rescate en el incendio del Palacio de la Luz fue una operación aérea compleja que se realizó en condiciones adversas para salvar a personas atrapadas en la azotea del edificio. Personal de la Fuerza Aérea y bomberos colaboraron en la misión, utilizando un helicóptero y un penetrador para izar a 5 personas. Se consideró un rescate único en el mundo. Fue calificado como imposible e inédito por la complejidad de sortear el humo, las altas temperaturas y las antenas del edificio. Cuando tenía 6 años, recuerdo, me trajo mi mamá, venía a hacer un trámite aquí, y todo el camino en el ómnibus me dijo, vas a tener una sorpresa, vas a ver qué sorpresa. Y yo, claro, no sabía qué era. Cuando llegamos a la entrada me hizo, párate acá, decirle a la puerta que se abra. Y yo, recuerdo, le dije, abrite puerta, y bueno, ahora dale un paso adelante. Y la puerta se me abrió, y yo quedé fascinado. Y claro, después con los años, en el momento que me di cuenta que eran puertas automáticas que existían en este edificio, que era, creo que era el único edificio que las tenía en el país. En el año 74 se grabó una película llamada Infierno en la Torre. Yo la vi muchos años después, pero me hacía acordar eso. El poder del fuego y el ser humano que es así de chiquito, no podés hacer nada. Era como indomable, era como que cada vez se acrecentaba más y ganaba más terreno el fuego a lo que los humanos podían estar haciendo, a lo que podían hacer los bomberos. En condiciones climáticas y operativas totalmente adversas, un helicóptero de la Fuerza Aérea partió para intentar rescatar a las personas que habían alcanzado esta azotea. Cuando vimos que la gente estaba en la azotea, pedimos que viniera el rescate aéreo. Fue espectacular lo que hicieron los pilotos. Alguien dice, reavivaban el fuego cuando llegaban, pero cuando hay que tomar la decisión y hay vidas en riesgo, se toma la decisión. Y fue tremendo, ¿no? Porque venían a la aduana, bajaban a las personas con los canastos y lo veíamos desde abajo, cómo se bamboleaban. Rompieron un portón, que hoy es una plaza de contenedores que hay allí, y yo dije, ¿para qué diablos cortan? No, cortaban los candados y sacaban los portones para los costados. Bueno, era el destino de donde llegaría el helicóptero a buscar a los 2 bomberos que iban a hacer el rescate. La temperatura dentro del edificio superaba los 1000 grados, imagínate lo que había arriba. Era una película de ciencia ficción horrible. Vos escuchabas, lo primero que escuchabas era el ruido de las astas del helicóptero, o porque uno venía, se llevaba a alguien, se iba y venía otro. Lo primero que impresionaba era el haz de luz con el cual se alumbraban y alumbraban la escena. Y lo otro es cuando veías con ese haz de luz que alguien salía de repente agarrado de una escalera, bien como en las películas, ¿viste? Esa película que vos decías, esto no puede ser, bueno, era. Lo levantaban, vos veías cuando la persona se introducía en el helicóptero y se iba. Humo, frío, llanto de la gente, porque hay gente que se mimetiza tanto que vos le decís, ¿tiene algún familiar? Y no, pero no puede ser. Y la gente, yo qué sé, la verdad, tremendo mismo. El bombero que hizo hacer el primer intento se golpea contra una pared porque estaban a ciegas, no veían, el humo no los dejaba ver, ¿no? Y se recupera rápidamente, trata de convencer a los 2 primeros y empieza a bajarlos. Y esa es la toma que yo empiezo a hacer, hasta que los meten en las ambulancias, ¿no? Nosotros empezamos a ver quién tenía más posibilidades de sobrevivir en caso de que las cosas se complicaran un poco más. Entonces empezamos a seleccionar, sacamos primero 2 muchachos que estaban ahí,
cuidando de que no pegaran en los mástiles, porque este edificio tenía una cantidad de mástiles alrededor en el pretil que podían pegar porque la dotación del helicóptero no tenía visión sobre la azotea, le hacíamos señas con la linterna. Lo más impactante es ver cómo estos funcionarios, en ese momento agentes de las fuerzas y también los trabajadores y los bomberos, que nunca en su vida habían hecho algo así, que tenían que colgar una linga, los tenían que bajar, por el humo no se veía nada, era un lugar además bastante inhóspito, había antenas, o sea, no estaba pensado para que bajara allí alguien a rescatarte de un helicóptero. Así que eso me pareció absolutamente impactante. Lanzaban el penetrador, estaban como pescando ellos. Entonces nosotros colocábamos las personas ahí, nos asegurábamos cómo podíamos, y cuando empezaban a elevar, a veces hacían tipo péndulo, empezaban a irse hacia afuera y hacia adentro del edificio. Teníamos miedo que pegaran en los mástiles y cayeran hacia afuera. Entonces tuvimos que controlar eso. El primer intento inclusive no fue efectivo, tuvimos que bajarlos del penetrador para que no golpearan contra los mástiles. Intentamos nuevamente y ahí sí, los dos primeros se fueron. El helicóptero me queda bien cenital. Primero no entendí mucho qué pasaba porque el helicóptero pasa y se va. Y dije, viene pero no se queda, ¿qué está pasando? Claro, el hombre estaba a ciegas, estaba reconociendo el terreno y además lo que yo te digo, si la gente mayor recuerda, porque quizás los jóvenes no, todo el edificio estaba rodeado de mástiles que estaban a distancia de ponerle 3, 4 metros cada uno. Había que pasar por ahí entre medio para rescatar a las personas. Como pescar en el humo. Sí, eso se me ocurrió porque en algunos momentos el operador de grúa, el cabo Curcho, decía que perdía de vista el penetrador, o sea que el penetrador entraba al humo y mediante las señales que ellos nos hacían con la linterna sabíamos que estaban trabajando. Una de las cosas que todo el mundo temía era que alguno de los helicópteros fuera alcanzado por alguna llama y la tragedia se multiplicaba. Porque ¿cómo haces? Se me hace un nudo en la garganta de acordarme cómo fue que los rescataron, ¿no? Y cómo los bomberos en ese momento tuvieron que convencer a algunas de las personas a que se subieran a esa suerte de gancho que había, que era lo que los levantaba y los llevaba al helicóptero. Una señora que, por ejemplo, no quería por nada del mundo, y el bombero le tuvo que decir, señora, yo tengo hijos, me imagino que usted también tiene familia, yo esto lo tengo que hacer por usted, por mí, por mis hijos. Y ahí logró que la mujer se animara porque ella, ante el miedo de subirse a esa linga, prefería morir quemada ahí, ¿no? La señora que estaba en la azotea, recuerdo que el secretario tuvo que convencerla para que aceptara subirse a ese aparato. Decía, yo ahí no subo, tengo miedo, me voy a caer. Bueno, él le habló de los hijos, le habló de todo, la convenció y bueno, salió ella y otro señor. La aseguramos con una eslinga, que es una cuerda de unos 4 milímetros, finita, bueno, pero lo importante era que estuviera segura. Y a mí nadie me contó el rescate. Yo lo vi cómo levantaban a los compañeros y sacarlo, que era una cosa que después me enteré con el tiempo del éxito. Porque yo, ¿qué relación podíamos tener en Uruguay con este tipo de cosas? Era pensar que eso en las películas era común, bien, rescataban a la gente y le sacaban. No, fue todo un problema. Porque la nube de humo no lo dejaba acercar al helicóptero, porque podía llegar a apagar los motores, el oxígeno, porque nos empezamos a enterar de cosas que ya era trágico lo que había pasado, y mucho más trágico hubiese sido si no hubiese sido con el éxito de ese momento de la Fuerza Aérea, ¿no? Y por último bajamos a ese señor que estaba en la antena, lo hicimos bajar hasta el nivel de la azotea, y claro, el penetrador era para 2 personas, tiene un límite de kilos, pero yo no podía dejar a mi compañero. Entonces él me dijo, bueno, váyanse ustedes y después voy yo. Y le dije, bueno, o nos vamos los dos o nos quedamos los dos. Nosotros no dejamos a un compañero, jamás. Y ni siquiera en esta situación, que era difícil para nosotros, no sabíamos qué iba a pasar,
pero no se puede dejar en compañía de tránsito. Hay que hacer un reconocimiento permanente a lo que fue el arte, porque no era para pilotos cualquiera. Según me dicen los que saben, pilotear un helicóptero que parece tan fácil para arriba y para abajo es muy difícil. Y sobre todo, el edificio de las llamas iban para arriba. Es decir, hay una tendencia y ellos, los helicópteros que vinieron para rescatar, porque claro, los que estaban cumpliendo alguna tarea, que eran bastante pocos por la hora, buscaron lo que no pudieron hacer las 5 que murieron, las escaleras, y llegaron arriba, pero había que sacarlos de arriba y había 2, 3 pisos que estaban en llamas, así que para abajo ya no se podía ir. Y ahí fue el arte eran pilotos de la aviación uruguaya. Te queda un sabor amargo, decís, haces el primer rescate en el mundo con éxito y te encontrás con que hay 5 personas que no las pudiste sacar. Pero bueno, ocurre en esta profesión, ¿no? Cuando sos bombero. Y siempre que salís a un incendio no sabés con qué te vas a encontrar. O salís a un accidente de tránsito, o salís a otro tipo de operación, no sabés con qué te vas a encontrar. Puede ser parecido a otras situaciones que hayas vivido, pero esta, claro, fue especial, fue un incendio catástrofe, se perdieron 5 vidas, se hizo un rescate que nunca habíamos hecho en el país. Y bueno, por suerte, en la parte de rescate fue exitoso, por lo menos esas 5 personas. Una preguntita nada más. ¿Corrieron peligro en algún momento? Usted sabe que no podemos hacer declaraciones. ¿Fue difícil o fue fácil? No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras. Bueno, yo tampoco. ¿Fue muy fácil o muy difícil? Por favor, le agradezco que le solicite a Relaciones Públicas a la Fuerza Aérea que en el correo del día de hoy le va a dar... Permítame que lo felicite entonces, ¿sí? No, por favor, para que otros puedan vivir. Fue una toma de una decisión que quizás hoy no se podría hacer. Quizás hoy hasta me podían decir, pusiste en riesgo no solo tu vida, el equipo, no pensaste más allá de lo que podía pasar. Yo pensé en lo que era, lo que estaba pasando y que no busqué la primicia, no sé si me entendés, busqué tener el registro histórico de lo que estaba pasando. Y la adrenalina te lleva a eso, a acercarse y casi estar al lado del fuego. Después vas tomando cuenta de que podía haber sido muy caro. Primero dijeron que murieron incineradas, ¿sabes? Que las habían encontrado a las 5 incineradas, y después se constató mediante bomberos que habían muerto por asfixia, ¿sabes? Y que sí, que lo que estaban eran abrazadas entre las 5 funcionarias entre sí, por el miedo que tenían del incendio, ¿no? No fue fácil, el volver no fue fácil. A la gente al principio tenía como miedo, ¿no? Y no pasar de vuelta. Y aparte se dieron en los días siguientes, en la semana siguiente, 2 hechos que otra vez alborotaron al barrio. Entonces ya te cuento el de Central Valle, que había hidrógeno, ¿no? Fue muy peligroso. Yo cuento como anécdota que alguien me dijo, hacé tirar agua ahí. Yo ahí no veía nada. Me dice, hacé tirar agua ahí. Le digo a un bombero, tira ahí. Y el bombero me miraba como diciendo, está loco. Entonces después cuando pasa, le digo, ¿y por qué hiciste tirar ahí si no hay nada? Dice, abajo está el hidrógeno. Dice, si vuela el hidrógeno, vuela hasta la refinería de ANCAP, adelante de una compañía de gas, tu casa vuela. Yo me acuerdo que ese día, que fue en febrero, miro a mi señora con mis hijos y voy y le digo, llévatelos a lo de mamá, que estén allá acompañados. No, yo me quedé porque me tenía que quedar, pero ¿sabés lo que? Con el hidrógeno estaba. El 13 de agosto no, y el 14 no, porque sabía que no se corrían esos riesgos y lo demás, pero después a posteriori sí, porque la gente dudaba y los ascensores funcionarán bien. Y no habrá otro cortocircuito, ¿y qué pasará? Cuando se ingresa al Palacio de la Luz el primer día, no se podía prender calentadores, ¿no? No se podía, para calentar agua tenías que ir a la cantina del Parque de Vacaciones a pedirlo, no se podía, prendía los aires acondicionados si salía hollín,
no estaban instalados los teléfonos, ¿no? Entonces, generalmente en esa época el Palacio de la Luz trabajaban principalmente mujeres, ¿no? Sus esposos llamaban para ver cómo estaba todo, porque había una psicosis muy grande, ¿no? Y no podían comunicarse. Y me acuerdo que Volonté estaba en una entrevista en el Canal 12, ¿no? Y estaba Never Araujo conduciendo el noticiero, y Volonté dice, bueno, hoy después de tantos meses ya inauguramos los 3 primeros pisos del Palacio de la Luz. Y nosotros en ese momento estábamos desalojándolo porque las condiciones no estaban. Aprendimos una lección de ahí. Uno de los equipos informáticos, donde está nuestra gran computadora, estaba en el piso 10, se prendió fuego. Y otro en el 2. El respaldo estaba en el 2. Con lo cual, si el incendio hubiera arrancado de abajo, hubiera llegado hasta arriba, nos hubiéramos quedado sin respaldo y en 2 o 3 días no hubiéramos podido conciliar nada. Hoy las 2 bases que tenemos están ubicadas en lugares distintos, separadas unas de otras. Quiere decir que si hay un accidente de una, la otra no le llega. Y están en lugares que son prácticamente búnker. Ni yo como gerente general, si quiero ir y entrar, entro fácil. Después entraré, pero hay un procedimiento. Y me acuerdo que al gerente le decían, ¿qué pasa con los teléfonos? No, mañana quedan. Y con el aire acondicionado, porque no, se están limpiando, mañana quedan bien. Y con esto, todo quedaba para mañana. Entonces agarra y le dice Peraza, dice, ¿por qué no inauguramos mañana? Acá no había nada. Entonces por primera vez sentí frío en el palacio. Y ahí reacciono y me doy cuenta que sentía frío porque estaba en un 8º, en un 9º piso y no había vidrios. Entonces es cuando vimos el cuarto de las muchachas y de repente sentimos un ruido impresionante, sirena, la gente de la Central Valle que se movía. Y nos miramos y dijimos, otra vez, ¿qué pasó? Bajamos por el único ascensor que había, que era un ascensor que los bomberos habilitaban, y era un diario que estaba filmando un aviso con sirenas que sonaban, humo que esparcían con hielo. Llegaba una coronaria, había un par de policías, un carro de bomberos. La conmoción del barrio fue tremenda. Es como si volviera, ¿qué otra cosa pasó?, nos decía. La causa oficial más probable del incendio del Palacio de la Luz fue un cortocircuito eléctrico. Se han descartado teorías de que fue intencional, ya sea como parte de una estafa o como una acción de venganza. Ute tenía una pinacoteca muy rica, porque en otras épocas de las vacas gordas o lo demás, compraban cuadros para adornar los despachos y lo demás. Y pues, por ejemplo, Soma Baitler era empleado de Ute y Ute ejercía como un mecenazgo. Si tú vas a los escritorios vas a ver unos cuantos cuadros, pero había unos cuadros de unas lunas de Cumio que eran espectaculares. Estaban en la antesala del directorio, pero empotradas en una pared de mármol negro. Eran espectaculares. Bueno, era un cuadro que vos los mirabas y te quedabas. Bueno, esos cuadros se pagaron, desaparecieron. Un jardín de las glicinas de Blanes Viale, que estaba en Presidencia, desapareció. Y cuando estoy en la antesala del directorio, que estoy por entrar o algo, digo, lo que son esos cuadros, estos que ahora son bonitos, no tienen nada que ver, aquello era espectacular. Esas cosas así sí. Y bueno, y hay mucha generación nueva que los sobrevivientes de la época no somos tantos, ¿no? Siempre me queda esa sensación de que si pasó una vez, puede volver a pasar. Yo creo que hoy, mientras estamos charlando nosotros,
hay gente que debe creer que fue provocado. Está bien. Un poco las teorías conspirativas a veces son atractivas. Felizmente, para los uruguayos, las teorías conspirativas duran un rato, novelesco y otra cosa. La versión oficial de la UTE es que fue un cortocircuito, sin embargo, todavía ahí sigue sobrevolando esta versión de que pudo haber sido un atentado, ¿no? Se dijo que estaba vinculado a un empresario que había fallecido, que habían encontrado un aljibe, nada que ver. También hablaron de un atentado vasco, porque era cuando habían detenido unos vascos que al otro año fueron extraditados, nada que ver. Para mí la respuesta es mucho más sencilla y fue fruto de la condición, negligencia humana, llámenlo como quieren. Hay gente que creyó que podía haber sido provocado. Entonces, no solo hubo una inspección de quienes saben más, que es el Cuerpo de Bomberos, que fue accidental, sino que hubo denuncias a la justicia para que la justicia investigara por si había una connotación penal. Porque si era provocado y no era accidental, entonces... Y la justicia archivó la causa porque también coincidió con bomberos de que era accidental. En ese momento, ¿cómo lo vimos los directores, los jerarcas? Primero, también no descartamos que pudiera haber sido provocado. Sería un acto de arrogancia, como se estaba enfriando el edificio y ya íbamos a pensar. Y la UTE además hizo una investigación interna, además de la de bomberos, además de la judicial. Y bueno, teníamos la preocupación. ¿Cómo no íbamos a tener la preocupación de que pudiera haber habido una intencionalidad? Bueno, nosotros la primera versión que tuvimos fue de que había sido, de que como te decía, que las funcionarias le habían dado un local para poder comer algo, ¿ah? Que habían dejado cera derritiendo. En aquel momento venía la cera en lata, ahí la habían dejado derritiendo en un calentador y que la cera se había derretido y había salpicado parte de la moque y que eso había generado el incendio. Esa fue la primera versión que tuvimos. Y después apareció el tema del informe de bomberos, que se preveía que era un incendio debido a un cortocircuito de creo que un tubo luz, ¿tá? Que también al derretirse prende fuego desde el 8º piso. Después surgió una situación ahí de una conspiración por una estafa que había realizado un empresario de free shop de Rivera, ¿tá? Luis González, ¿tá? Que estaba vinculado a un ex policía de María, ¿tá? Que aparte de María había sido guardaespaldas y custodia de la calle Herrera, ¿tá? Hasta el año 93, y Carmona, un ex agente del ejército, ¿tá? Que estaban vinculados al contrabando, etcétera, etcétera, y se decía que había sido intencional y Alberto Volonté tenía vinculación con esta gente. Seguramente ustedes se estarán preguntando dónde se une el asesinato del empresario González con el incendio del Palacio de la Luz. Sí. Bien, investigando el incendio, nuestra colega María Urruzola encontró una información sorprendente. Su nota fue publicada en Brecha el 16 de febrero de 1996 bajo el título UTE y la estafa que nadie investigó. Y allí María cuenta una historia que realmente es sorprendente, ¿no? Dice por allí que en febrero del 93 se intentó una estafa casi perfecta contra UTE. Su operativa, además, si se la estudia detenidamente, muestra que quienes la pergeñaron y la llevaron a cabo disponían de información reservada del ente estatal y poseían una infraestructura considerable de medios económicos y contactos en el exterior. Ahí nosotros nos pusimos, como sindicato, se nos puso una situación realmente difícil, ¿no? ¿Cuál es la actitud que adopta el sindicato, ¿no? Teniendo en cuenta que habían sectores también que quizás no compartían la visión de que teníamos en aquel momento, ¿no? De que querían vincular al doctor Volonté también en esa situación.
Había una interna del Partido Nacional muy complicada, ¿no? Juan Andrés Ramírez confrontado plenamente con la calle, vinculando los hechos de corrupción a él y a su esposa, etcétera, etcétera, en la etapa del 95 en adelante, ¿no? Que el doctor Lacalle había sido presidente del 90 al 95, en esas elecciones Ramírez lo acusaba de cosas muy fuertes. Y yo creo que dentro de la interna del Partido Nacional también se tejió esta trama para tratar de dañar la imagen de Volonté, que realmente venía como una gestión de UTE muy prolija, muy buena. ¿Y qué hizo el sindicato ahí? Bueno, nosotros ahí lo que discutimos fue, bueno, ¿cómo nosotros nos ponemos en esta situación? Bueno, darle toda la derecha a la justicia y a los bomberos. El día anterior, el 12, había habido un cortocircuito en el mismo lugar. Entonces, en el piso 8. Sí, en el mismo lugar donde después los bomberos dicen, y yo también, y se identifica como que ahí empezó el fuego. Entonces ahí estaba trabajando una empresa española en una reestructura de UTE. Reestructura que no solo fue de gestión, sino también quisieron cambiar la imagen corporativa. Entonces se cambió el logo, que se volvió a cambiar 20 y pico de años después, hace 3 o 4 años, pero quisieron cambiar la imagen que daban determinados pisos. Entonces en ese momento había mucha madera, escritorios nuevos, se eliminaban los metálicos por los de madera, mucho más modernos. Eliminaban aquellos archivos que giraban también de metal por archivos de madera. Empezaron las computadoras, estaba lleno de computadoras, lo cual hubo que hacer una reforma del cableado impresionante que se estaba haciendo, no estaba terminado. Y moquete y cemento para pegar la moquete. Entonces, claro, cuando vino el cortocircuito y no había nadie para pagarlo, como había pasado el día antes, que los propios funcionarios lo apagaron, al no haber nadie en ese momento para combatirlo, el fuego se extendió. Lo que nosotros no pudimos, a través de la perilla, el departamento de perilla, fue determinar que el incendio fuera provocado por un humano con la conciencia de provocar el incendio, ¿no? Porque en definitiva alguien lo provocó cuando hizo una mala maniobra, una mala praxis del tema, ¿no? El tema eléctrico. Pero digo, los tubos de luz por debajo, recuerdo que tenían una placa de un plástico de bajo punto de fusión, lo que hizo que el calor la fundiera y goteara el plástico con la llamita y cayera sobre elementos fácilmente combustibles, ¿no? Es decir, escritorio, computadora, papeles, todo lo que hay arriba de un escritorio, que hace que el incendio comience. Nosotros no podíamos ponernos a investigar cosas que no íbamos a poder investigar y hacer conjeturas de cosas que realmente no las conocíamos. Yo no sabía ni quién era De María, ni quién era Carmona, ni quién era González, ni si Volonté tenía vinculación. Eso la justicia tiene que encargarse. Estaba la eterna discusión política de oficialismo-oposición, de lo que se debió haber hecho, de que se podría haber evitado ciertas cosas. Saltó en ese momento que tampoco estaban las habilitaciones absolutamente en regla, ¿no? Estamos hablando hace 30 y pico años atrás. 32. Yo creo que si hoy mismo empezamos un relevamiento de muchos edificios públicos o no públicos, todavía estamos en el debe en ese sentido de hasta dónde están en regla para bomberos las instalaciones. Es terrible lo que voy a decir. Es algo que puede volver a pasar. Hay mejores condiciones, hay más seguridad. Los sistemas de seguridad están mucho más aceptados. Pero viste, a veces cuando alguien te cuestiona un gasto desde su lugar como usuario, porque él es el que paga la luz, y te dice, esto en el Palacio de la Luz se gastaron no sé cuánta plata. Bueno, pero hubo alfombras que ya no sabíamos que es un tipo de cemento que ya no se puede usar, sabemos que creo que empezamos a trabajar un poquito más en el tema de seguridad. Cuando vos querías ir un poquito más allá en cuanto a ligar de repente si tenía algo que ver el incendio de la UTE con el fraude que en aquel entonces vinculó al empresario González, que después apareció ajusticiado en un aljibe. Bueno, ahí ya era un terreno más escabroso, donde si vos hacías preguntas era difícil de encontrar interlocutores que te las respondieran, ¿no? También se llegó a decir que Volonté tenía documentación en el 9º piso, ¿no?
y que se quiso incendiar, y que era parte de la reestructura que se había hecho con vinculación con Fenosa, ¿no? Entonces dijimos, que esto lo investigue la justicia. Nosotros lo que queremos es ver qué va a pasar con las familias de los muertos, ¿tá? De las 5 compañeras muertas, ¿tá? Ver cómo vamos a hacer todo el proceso de instalación nuevamente del Palacio de la Luz, y que la justicia y los bomberos determinen qué fue lo que pasó. Donde habitualmente las muchachas que limpiaban trabajaban con cera, y en aquel tiempo, era agosto, la cera se queda muy dura. Entonces, en la misma cocinilla, que a veces calentarían el agua para el mate, estaba un balde de agua, ponía la botella de cera adentro, y bueno, fueron a pararse un té. Lo cierto es que ahí el agua hirvió y eso se derramó, y eso es nafta, la cera tiene mucha nafta. Carlos Pombo da la orden de conciliar todas las cuentas, de ver todos los números, a ver si faltaba algo, porque es lo primero que se sospecha. En ese momento estábamos muy adelantados, y seguimos en eso, y las conciliaciones tenían 3-4 días de atraso nada más, cuando lo habitual en las empresas es un mes y algo. Y la conciliación que se hizo y se rehizo dijo que no faltaba nada. Y UTE hizo ofrecimientos en materia económica, aparte de lo que ellos entendieran que tuvieran que hacer con la justicia, y le ofreció, aparte de una gratificación económica, la posibilidad de que algún familiar pudiera ingresar a la UTE. El tema de que había situaciones donde no se podían dar, yo qué sé, eran a veces madres solteras o jefas de familia, y sus hijos eran menores y habían quedado a cargo de sus hijos de sus abuelos. Creo que hubo una funcionaria que ingresó su hijo, yo no recuerdo bien. La pregunta que se hacen los familiares, seguramente de esas personas fallecidas, es si el directorio de UTE ya ha barajado la posibilidad de un resarcimiento o una indemnización acorde a la situación. Todo lo que sea necesario, mis queridos amigos. Formalmente no nos correspondía, porque el servicio de limpieza era terciarizado. Es decir, UTE había contratado una empresa de limpieza, pero para la UTE las 5 eran como funcionarias de UTE, e inmediatamente los servicios de UTE, por orden del directorio y la gerencia, le prestaron asistencia a los familiares de las muchachas que habían fallecido. También en esos casos, sé, porque no voy a hacerme el tonto, de que hay quienes no quedaron muy conformes de si UTE, digamos, no solo, pues no era un tema de consolar a los familiares, era de ayudarlos materialmente, aunque no correspondiera por la relación laboral. Era un tema distinto. Se les ayudó, se les dio todo el amparo correspondiente. Si conformó plenamente, tal vez no. Bueno, yo creo que no hay nada que conforme cuando muere alguien de la familia. El recuerdo de las víctimas, el reconocimiento a los rescatistas y las lecciones aprendidas. Todo queda guardado en la memoria. Yo creía que nunca más íbamos a restaurar esto, sinceramente. Si tuviera que notar alguna anomalía, fue que la persona que tenía que pasar de la empresa de seguridad, recorriendo los pisos y controlando, está Juan, Pedro, José, no estuvo.
que después la justicia lo buscó, nosotros intentamos ubicarlo y no apareció nunca. Pero no controlaba solo este piso, ¿no? Lo tenía que controlar todo por la asistencia de los trabajadores. Yo ya no volví más a la UTE, porque la UTE no pudo, es decir, esos 3 pisos que quedaron afectados, que para mí eran 8, 9 y 10, no pudimos, eso quedó destruido. Entonces parte se volvió a habilitar al público, pero se entendió que hasta por razones de seguridad la UTE alquiló distintos lugares físicos donde en un lado estaban los gerentes, directores, en fin, para seguir cumpliendo las tareas. Estuvo cerrada la calle mucho tiempo y recuerdo que la gente se agolpaba, miraba, y el fin de semana fue un espectáculo, porque de todos lados vos veías el Palacio de la Luz negro en sus pisos de arriba. Era de lo único que se hablaba, solo se hablaba de eso. Yo recuerdo ir caminando por la Rambla Portuaria con mis abuelos, que les mostré, los llevé a mostrarles, y la gente estaba parada en la Rambla Portuaria viendo el edificio. Fue realmente algo muy conmovedor. Lo que sí yo me acuerdo, y por suerte ya cada vez menos, de un olor. Porque cuando me dan cuando entregan el Palacio de la UTE y yo lo recibo, estos pisos hubo que hacerlos por escalera. Hasta el 7º vamos bien acá eludiendo, pero el olor ya desde el primero era un olor bravísimo, ¿viste? Era un olor a papel quemado, a cable quemado, era un olor raro. Y yo lo relacioné con el olor que yo sentí el día que velaron a mi abuelo. Era la época en que se velaban las casas y todo lo demás, el cuerpo estaba ahí, le habían echado un perfume de la época. Y no sé si era igual, pero para mí en ese momento fue igual. Entre el despertar, que al principio pensé que era, no sé, viste, no caes en la cuenta. Cuando miré la imagen desde mi balcón hasta acá y vi el resplandor, y la llegada con el auto hasta acá y ver ese incendio, ese edificio quemándose, las llamas se alcanzaban 2 pisos, 3 para arriba, son las 3 cosas que me quedan. Yo soy una persona de perfil muy bajo y paso por aquí a veces con mi familia. Al principio les conté, después ya no lo hablé más. Me queda el recuerdo de todo esto, es una experiencia maravillosa como profesional. Lamento por las personas que sí perdieron la vida. Yo sé que lo hice, que me encontré en una situación extrema y que pude responder como profesional. Es una satisfacción enorme. Así finalizó un rescate exitoso, dificultoso, con bastantes contras. El viento era fuerte, cerca de 40 km por hora, la azotea no se veía. Es como si se incendiara tu casa. Para nosotros que en ese momento fue así. Cuando te acordás de aquella madrugada, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo único que se me viene a la mente es el que lamentablemente vivía en Rivera y no estaba acá. Porque me hubiera gustado haber estado en la puerta del Palacio de la Luz en ese momento, sin poder hacer nada, pero estar ahí. Aparte van pasando los días, te queda el dolor de los compañeros que no eran funcionarios de UTE, pero son compañeros de clase, son compañeros trabajadores. Y vos los días que van pasando, te obligan a pensar un poco en vos. Entonces vos decís, bueno, ¿y ahora yo? ¿Y si no está mi historia? Porque no estamos hablando del mundo de hoy, estamos hablando hace 32 años. Vos decías, bueno, no voy a cobrar sueldo. ¿Dónde están los días que yo trabajé? Era todo papel. O sea, para nosotros se había perdido todo. Fueron días bien complicados. Psicológicamente es bien complicado, la verdad. Una de las cosas más importantes que logré grabar y poder mostrarle a la gente lo que pasaba,
Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación es poco menos que inenarrable. Las imágenes, Raúl Ortiz, son más que elocuentes. El fuego está devorando los últimos 3 pisos del Palacio de la Luz mientras caen trozos de pared y el vidrio está llenando las calles. Dolor. Porque como te dije que estaba confiado en que esto se recuperaba y todo lo demás, las vidas humanas, ¿no? Y era patético, ¿viste? Cuando algunos familiares veían que las fallecidas eran las madres, las hermanas, pues espantoso. Es decir, acá en UTE tenemos una gran preocupación por la seguridad de la gente que trabaja y todo lo demás. Y a veces hay fallecidos por accidentes eléctricos nuestros, y es un dolor, yo lo asimilo. Todo el horror de la tragedia patentizado en el drama de los familiares que llegaban hasta el Palacio de la Luz. Yo vivía en la calle Evaristo Siganda y bajé por una calle lateral que estaba en una zona alta. Entonces yo voy con Raúl, que estaba muy excitado, se prendió fuego el palacio, es verdad, está incendiándose, no sé qué, y torcemos, y cuando bajamos rumbo al palacio veo esa imagen allá, que no me la borro más esa. Era verdad, se estaba quemando el Palacio de la Luz. Desde la torre de Canal 12, nuestro camarógrafo Gonzalo Mateu captaba las primeras imágenes del infierno. Cuando pensás en aquella madrugada, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Oh, qué difícil. Bueno, lamentar las muertes, ¿no? Fundamentalmente. Fui protagonista de un hecho histórico en el país. Creo que fue el único que se dio. Además, fue un hecho muy importante porque tengo entendido que fue uno de los pocos rescates de personas vivas en un incendio en altura, hecho por un helicóptero. No ha habido otros rescates significativos en el mundo. Y bueno, y fui protagonista de eso, lo viví y lo pude mostrar a la gente. Ya estaba trabajando yo en la operativa, después tuve la actividad sindical, ya te dije desde el principio, hace 47 años que trabajo en UTE. Yo había trabajado un tipito chico en el Palacio de la Luz, a mí me formó la UTE, yo soy formado por UTE. Entonces, toda mi formación es, como a algunos les gusta decir, uterina, es de UTE. Entonces tuve mucho tiempo que ni tenía que venir al Palacio. Te digo más, cuando había asambleas, como que no me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba más la asamblea en territorio, con la gente del interior, con la gente de los cantones, con gente más de la operativa. Me costaba mucho. En el 2005, cuando gana el Frente Amplio por primera vez y el director Gerardo Rey entiende que yo puedo colaborar con él y que puedo dar una mano de la militancia, hacer de asesor, manejar, servir el café, lo que hacemos los militantes. Ahí cuando empecé a venir, los primeros años, ahí me daba cosas, porque aparte, mucho de leyenda, ¿viste? Se murieron acá, murieron allá, las compañeras. Me empecé a interesar por algunos temas, entonces, si te metías mucho en el tema, siempre caías en el tema de la conspiración. Siempre te acordás. A veces ves, nosotros empezamos a ver quién teníamos posibilidad de sobrevivir en caso de que las cosas se complicaran un poco más. Entonces empezamos a seleccionar, sacamos, yo te puedo decir, por ejemplo, primero 2 muchachos que estaban ahí, te voy a contar una anécdota de lo que pasó cuidando de que no pegaran en los mástiles. Este edificio tenía una cantidad de mástiles alrededor del retiro que podían pegar porque la dotación del helicóptero no tenía visión, se había puesto un casco sobre la azotea, y sabía lo que se comunicaban los pilotos. Cuando él desciende yo me pongo ese casco para escuchar las comunicaciones y escucho que el piloto dice: o lo sacamos a todos o reventamos. Entonces me dijo, ¿para qué me lo puse? Me lo quité y bueno, estábamos jugados, sabíamos que no íbamos a jugar acá, no sabíamos qué iba a pasar. Yo sabía que el helicóptero entraba al nivel del techo y vibraba de una forma impresionante. Salíamos del nivel del techo, recuperaba oxígeno y volvía a entrar por las turbinas. Pero bueno, yo
hay algo que siempre digo, hicimos un operativo muy especial, la gente de las Fuerzas Aéreas, pilotos magníficos, la gente que trabajó en los helicópteros espectacular, y hay algo que siempre resalto, que mientras nosotros estábamos en eso, dentro del edificio había un grupo de personas que estaba luchando contra el fuego, que no se les nombra mucho ni se menciona demasiado, pero ellos estaban haciendo uno de los trabajos más difíciles, porque dentro del edificio había más de 1000 grados. Muchos ya no están entre nosotros, ya, bueno, están, como decimos nosotros, están en el tren de incendio del cielo. Y bueno, aprovecho para enviarle un saludo a sus familias respetuosamente. Cuando te acordás de aquella madrugada, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Mis compañeros de trabajo. De los que estaban acá arriba, yo tenía un vínculo, puedo decir, más o menos. Lo conocía mejor a Nazareno. Los otros compañeros también los conocía, pero capaz que no tenía tanto vínculo. Y vos decís lo que puede llegar a... ahí aprendí de lo que es el ser humano peleando por su vida. Porque vos te arrimás ahora ahí, mirás para abajo y te asustás. Imagínate, venga un bombero en la oscuridad y te diga subirte un fierro. Pero la otra alternativa es tirarte y morirte. Y esa gente, vos, ¿de dónde sacó esa fuerza? ¿De dónde les dio para que el caos o el pánico no le diera por decir, no, yo acá no me frito? Porque hasta el piso estaba caliente, con riesgo de desmoronarse. Y a mí me queda eso. Esa es la primera sensación, de lo que es capaz de hacer un humano por salvar su vida y, por supuesto, de la solidaridad de todos los compañeros, ¿no? Del sindicato ni hablar, de los compañeros de UTE ni hablar, pero de la gente en general. Durante meses se discutió qué fue lo que provocó el incendio fatal del Palacio de la Luz, donde murieron 5 trabajadoras de limpieza. Y a pesar de que circularon versiones de que había sido el incendio intencional para ocultar un fraude, finalmente las pericias arrojaron que fue un cortocircuito lo que provocó este fatal desenlace. El viernes 13 de agosto de 1993 será recordado para siempre. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.